Welcome everyone. Welcome back to the show. George Danny Haifong. Hit the like button. Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Dadle al botón de me gusta al entrar. Ayuda a impulsar el programa. Bien, empecemos con las últimas actualizaciones, ¿de acuerdo? Estamos en las oleadas 79, 80, 81 y 82 de la Operación Promesa Verdadera 4 de Irán. Y tenemos que comenzar, por supuesto, con lo que ocurrió durante la oleada número 80, que fue el derribo del F-18 sobre Irán. Esto contradice, por supuesto, las declaraciones y afirmaciones constantes de la administración de Estados Unidos, del CENTCOM y de Donald Trump, de que las defensas aéreas iraníes están completamente destruidas. El F-18 fue derribado sobre la ciudad portuaria de Chabahar, en la región sudoriental de Irán. Y solo quiero mostrar un mapa de dónde está Chabahar. Bien, aquí es donde está Chabahar, frente al mar Arábigo, en la provincia más al sureste de Irán. Y como se puede ver, Chabahar está justo en la costa, lo que significa que Estados Unidos no tiene la superioridad aérea que afirma tener. No tiene la capacidad de llevar sus cazas al interior del territorio iraní. Esto en realidad demuestra que cuanto más se prolongue esta guerra, cuanto más tiempo Estados Unidos siga lanzando sus misiles Tomahawk y otros misiles de largo alcance, más se quedará sin estos misiles y tendrá que acercarse cada vez más al espacio aéreo iraní para alcanzar sus supuestos objetivos. Pero, por supuesto, sabemos que son principalmente los civiles quienes han sufrido más por la campaña de bombardeos de Estados Unidos. Ahora, en otros ataques durante estas oleadas, vimos que en Jordania fue alcanzada la base de Al-Azraq. Las fuerzas y aeronaves estadounidenses estacionadas allí fueron realmente atacadas, F-15, A-10, C-130. Y en Bahrein fue atacada la base aérea Sheikh Issa. En Kuwait, a lo que llegaremos en un momento, porque el New York Times acaba de publicar una gran revelación sobre lo devastadores que han sido los ataques con misiles de Irán durante esta guerra. También fue atacada la base aérea de Al-Salam, junto con las aeronaves estacionadas allí. Y también se atacó el campamento Arifjan en Kuwait. Ahora bien, una gran parte de esta guerra ha consistido en la coordinación de Irán con otras facciones de la resistencia en la región, incluidas Hezbollah y las fuerzas de resistencia iraquíes. Eso continuó durante estas oleadas. No solo fue derribado el F-18 durante estas oleadas, sino que vimos un gran número de operaciones coordinadas con las facciones de la resistencia. El eje de la resistencia llevó a cabo más de 230 operaciones entre Irán, Hezbollah y la resistencia iraquí. Hezbollah realizó 87 operaciones por su cuenta y la resistencia iraquí 23. Todo esto, según fuentes iraníes y libanesas. Se coordinaron para golpear objetivos importantes en todo Israel, especialmente en Tel Aviv y el centro del país. La Operación Promesa Verdadera 4 continúa sin interrupción. El derribo del F-18 indica que Irán sí tiene defensas aéreas desplegadas. Este fue al menos el 16º avión, aunque he visto estimaciones de hasta 20, si incluimos drones MQ-9 Reaper y otros aviones cisterna de reabastecimiento como los KC-135, y así sucesivamente. Así que hasta ahora, se han perdido entre 16 y 20 aeronaves en este conflicto, junto con otros objetivos que fueron alcanzados. Durante estas oleadas, los objetivos también incluyeron un sistema de defensa aérea Patriot en la zona de Sheikh Issa, una base con un avión de reconocimiento P-8, un depósito de campaña que apoyaba las operaciones estadounidenses, aeródromos de drones MQ-9 Reaper y una estación de comunicaciones por satélite en la zona de Al-Salam. Una vez más, Kuwait terminó siendo un objetivo principal durante estas últimas oleadas, y esto se ha convertido en un patrón. Vale, entonces, Estados Unidos está admitiendo ahora, a través de los medios de comunicación tradicionales, que ha habido grandes problemas para hacer frente a los ataques con misiles de Irán durante estas oleadas. Voy a mostrarlo.
No se trata solo de los F-18 y F-35 que fueron atacados por las fuerzas iraníes hace apenas unos días, entre otros. El grueso de estas operaciones han sido realmente ataques con misiles y drones contra Israel y los estados del Golfo. Estos ataques han obligado en realidad a las tropas estadounidenses, los 30.000 a 50.000 de los que se ha hablado, sí, a no estar operativas. Estas tropas están trabajando desde casa, o por así decirlo, trabajando en hoteles por toda la región, porque las bases han sido completamente destruidas. Esto lo dice el New York Times. De acuerdo, y voy a leer esta cita del New York Times que decía: Irán ha bombardeado bases estadounidenses en todo Oriente Medio, en represalia por la guerra entre Estados Unidos e Israel, obligando a muchas tropas estadounidenses a trasladarse a hoteles y oficinas en toda la región. Esto, según personal militar y funcionarios estadounidenses. Así que ahora, gran parte de las fuerzas terrestres están, en esencia, librando la guerra, mientras trabajan a distancia, con la excepción de los pilotos de combate y las tripulaciones que operan y mantienen los aviones de guerra y llevan a cabo ataques aéreos. Ahora bien, esa actividad también puede provenir, por supuesto, del USS Abraham Lincoln, que según Irán, siguen atacando casi a diario con misiles antibuque, drones y otros proyectiles, lo que le obliga a retirarse casi todos los días. Y hay algunas estimaciones. Es difícil saberlo, porque a veces apaga sus transpondedores y radares. Pero hay quienes creen, y a menudo lo dice Irán, que el Abraham Lincoln está, ya sabes, a unos 700, 800, si no 1.000 kilómetros de la costa iraní. Eso lo sitúa lo bastante lejos como para que no pueda ser alcanzado directamente por estos misiles, pero también hace que sus operaciones sean cada vez más difíciles. Así que, si uno de estos cazas F-18, como el que vimos derribado sobre Chabahar, tiene que recorrer esa distancia, Irán es plenamente consciente de ello y puede coordinar sus sistemas de defensa aérea con una eficacia cada vez mayor. Muchas de las 13 bases militares de la región, según el New York Times, utilizadas por las tropas estadounidenses, son inhabitables. Esto proviene directamente del artículo. Inhabitable, siendo los de Kuwait los que probablemente sufren los mayores daños. Señalan que 6 miembros del personal estadounidense murieron en un ataque en el puerto de Shuaiba, que destruyó un centro de operaciones tácticas del ejército. Drones y misiles iraníes también atacaron, y siguen atacando, según los últimos informes, la base aérea Ali al-Salem, dañando estructuras de aeronaves y hiriendo a personal, y el campamento Buering, dañando instalaciones de mantenimiento y combustible. Hemos visto imágenes de esto en las últimas 24 horas, con estos centros de abastecimiento siendo atacados. Así que el New York Times está admitiendo lo que hemos estado cubriendo aquí cada día, que el F-18 derribado por los sistemas de defensa aérea iraníes demuestra, en última instancia, que no hay superioridad aérea. Y tampoco hay defensas aéreas para proteger estas bases, los activos estadounidenses e Israel, de los bombardeos constantes que llegan en oleadas sucesivas. Los medios de comunicación tradicionales informan de ello cada vez con más frecuencia. Según funcionarios y fuentes cercanas al ejército estadounidense, el Pentágono está reconsiderando o considerando desviar la ayuda militar destinada a Ucrania hacia Oriente Medio. Sería un cambio que, según The Washington Post, pone de relieve los crecientes sacrificios necesarios para mantener su guerra con Irán, a medida que el conflicto agota las municiones críticas del ejército. Y en este artículo, y en lo que he visto en el Jerusalem Post y otros medios, se calcula que llevará entre 4 y 8 años, algunos dicen incluso más, reponer
lo que se ha utilizado en esta guerra. Porque desde el inicio del conflicto, e incluso en los últimos días, hemos visto a las defensas aéreas israelíes y estadounidenses trabajando sin descanso en los estados del Golfo, por ejemplo, intentando derribar 1, 2 o 3 ataques con drones o misiles. Así que se está volviendo muy insostenible para Estados Unidos continuar con esta guerra. Hay tropas estadounidenses refugiadas en hoteles en lugares como Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. Y fíjate, esto en realidad equivale a que Estados Unidos utilice a estos países como escudos humanos. Quiero decir, están obligando ahora a Irán a atacar zonas civiles cuando abandonan esas bases y se trasladan a zonas comerciales, a esos hoteles, para poder continuar sus operaciones. De nuevo, esto es a lo que me refiero. ¿Qué significa esto? Significa que Estados Unidos hará todo lo posible por mantener esta guerra, incluso cuando se ve literalmente obligado a retirarse. Así que, el F-18 fue derribado. Los estados del Golfo e Israel fueron golpeados continuamente. Se informaron apagones en Tel Aviv. También hay informes de que Irán logró atacar con éxito una instalación en la zona del desierto del Negev que produce fósforo blanco, que es esa arma química horrenda que se ha utilizado en Palestina y en Líbano. Israel la ha utilizado en toda la región. Y tiene el efecto de quemar esencialmente la piel cuando las municiones lo liberan, y se ha utilizado para aterrorizar a poblaciones civiles durante mucho tiempo. Así que ahora estamos en una situación en la que Irán, Hezbollah y la resistencia iraquí están colaborando para atacar activos estadounidenses e israelíes en toda la región. Esa es, básicamente, la síntesis de lo que está ocurriendo en la Operación Promesa Verdadera 4. Ahora bien, ¿cómo está respondiendo Estados Unidos a algo como el derribo del F-18 y, por supuesto, a la continuación de los ataques con misiles y drones de Irán? Pues bien, el CENTCOM ha negado que el F-18 fuera alcanzado por las defensas aéreas iraníes, pero también niegan que cualquier aeronave haya sido alcanzada o forzada a aterrizar, derribada, como realmente deberíamos llamarlo. Independientemente de si se estrelló o fue obligada a aterrizar, ha sido derribada. Han negado todo esto. Y mientras lo negaban, por supuesto, tenemos este ultimátum continuo de Donald Trump. Se amplió de 48 horas, ahora 5 días desde ayer. En el estrecho de Hormuz, Irán tiene que reabrir el estrecho o se enfrentará a un ataque militar masivo por parte de la administración Trump, de CENTCOM. Según los informes, Estados Unidos busca un llamado golpe final, con 4 opciones entre las que Donald Trump puede elegir, mientras las fuerzas estadounidenses, en esta inminente guerra terrestre, comienzan su aproximación a Oriente Medio. Ahora están, creo, a solo un día de llegar a la región, desde Okinawa, que está en Japón, y desde San Diego. Van a alcanzar, creo, unos 4.400 marines. También están hablando de un par de miles más de paracaidistas. Así que habrá un número considerable, aunque no enorme, de tropas estadounidenses, al menos no enorme, para lo que se necesita en este tipo de guerra, que llegarán allí para el viernes. Estas son las 4 opciones que se le presentaron a Donald Trump por parte de quienes están cerca del Pentágono. Trump podría optar por invadir o bloquear la isla de Karg, que exporta alrededor del 90% del petróleo de Irán, o invadir la isla de Abu Musa, que ayuda a Irán a consolidar su control del estrecho de Hormuz. Este puesto estratégico alberga búnkeres iraníes, embarcaciones de ataque capaces de hacer estallar buques de carga, y radares que vigilan los movimientos en el estrecho. Podría optar por apoderarse de la isla estratégica de Abu Musa y de 2 islas más pequeñas cerca de la entrada occidental del estrecho, que están controladas por Irán, pero también reclamadas por los Emiratos Árabes Unidos.
o podría decidir bloquear y capturar los barcos que exportan petróleo iraní en el lado oriental del estrecho. Estas son las opciones que el Pentágono y los estrategas militares estadounidenses están presentando a Donald Trump y a la administración estadounidense. En general, la reacción ahora es que, a pesar de las condiciones desfavorables en toda la región, no son capaces de defenderse de los ataques con misiles y drones de Irán, ni de defender a Israel de esos mismos ataques con drones. El estado del Golfo está recibiendo un golpe. La economía, el crudo Brent, ha subido a $107 por barril. Las condiciones no son favorables. Solo alrededor del 36% de los estadounidenses apoyan esto. Así que sí, condiciones perfectas para una operación terrestre y una escalada sobre el terreno. Bien, ¿cómo resultaría esto? De acuerdo, porque si consideramos en conjunto lo que está ocurriendo, vemos que ahora los medios de comunicación tradicionales están llegando a la conclusión de que no va a salir bien. Y esto lo dice CNN. Irán está reforzando las defensas en la isla de Karg para protegerse de un posible ataque terrestre de Estados Unidos. En esencia, lo que CNN informó aquí es que hay drones portátiles y misiles balísticos de corto alcance. Hay minas colocadas a lo largo de la costa y en las aguas territoriales que bordean la isla de Karg. Hay tantas cosas que Irán está haciendo potencialmente. Dicen que Irán ya las está haciendo para asegurarse de que se inflija el máximo nivel de dolor a Estados Unidos si decide intentar ocupar e invadir territorio iraní. Ahora bien, la situación empeora aún más, porque el presidente del Parlamento iraní dijo que la inteligencia iraní tiene información de que un país de la región va a actuar como posible base avanzada para lanzar esta operación terrestre. Y muchos especulan que se trata de los Emiratos Árabes Unidos, porque los EAU han estado hablando mucho últimamente. Hemos visto al embajador de los Emiratos Árabes Unidos escribir un artículo de opinión completo en el Wall Street Journal, defendiendo esencialmente exactamente lo mismo que han estado diciendo Estados Unidos, el Pentágono e Israel sobre Irán en esta fase tan avanzada de la guerra, casi un mes después de su inicio. Y en este artículo, por supuesto, se repiten los mismos argumentos, ¿verdad? Irán es una gran amenaza. Hay que eliminar sus capacidades nucleares, sus misiles. Hay que poner fin a su apoyo a los actores regionales que se oponen a Estados Unidos e Israel, al tiempo que se reafirma que los Emiratos Árabes Unidos son un socio sólido de Estados Unidos. Los EASRUs también tienen varias islas frente a su costa y frente a la costa iraní. Cabe señalar que estos dos países están muy próximos entre sí y conforman, en esencia, una parte clave de la vía marítima del Estrecho de Hormuz. Hay islas sobre las que los Emiratos Árabes Unidos e Irán mantienen disputas territoriales y que podrían ser la zona desde la cual Estados Unidos lance esta desastrosa, o potencialmente desastrosa, guerra terrestre. Y lo que dijo el presidente del Parlamento es que si esto llegara a ocurrir, Irán respondería con ataques incesantes contra este país y, en esencia, haría imposible que los Emiratos Árabes Unidos funcionaran, o que cualquier país que participe en esto pudiera funcionar como Estado en los ámbitos económico, militar y, por supuesto, político. Y la situación empeora aún más, porque un analista en la televisión iraní afirmó que Irán tomaría los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein si Estados Unidos invadiera, y que tienen conocimiento de que el ejército iraní se está entrenando precisamente para este escenario. Así que el ejército iraní se está entrenando para un escenario de invasión de Bahrein y de las costas de los Emiratos Árabes Unidos, lo que cambiaría por completo el equilibrio de la región. Quiero decir, esto sería un desastre total y absoluto para Estados Unidos. Obligarían a Estados Unidos a una situación imposible en la que tendría que decidir si continuar librando una guerra prolongada a un nivel de escalada que simplemente no es sostenible, especialmente cuando tienes a Donald Trump, por un lado, decidiendo entre opciones muy malas,
que incluso Israel ha dicho que no son buenas para Estados Unidos. Están decidiendo entre ellas, y todas conducen a algún tipo de gran enfrentamiento con Irán. Al mismo tiempo, Donald Trump está diciendo que quiere poner fin a esta guerra rápidamente. Según Axios, Trump ha dicho en privado a sus asesores que quiere que la guerra esté resuelta en un plazo de 2 semanas a partir del 25 de marzo, es decir, en algún momento entre principios y mediados de abril. Sin embargo, estas opciones podrían acabar derivando en escenarios militares y políticos que hagan imposible ese objetivo. Si fuerzas estadounidenses sufren numerosas bajas o heridos, incluso durante respuestas de represalia de bajo nivel por parte de Irán, drones portátiles, ese tipo de cosas, eso generaría una crisis tanto política como militar. Y si Estados Unidos intenta bombardear Irán, acercándose cada vez más a su espacio aéreo, podría verse un número aún mayor de aeronaves derribadas en un solo día por los sistemas de defensa aérea iraníes. Esto es algo que dije desde el mismo comienzo de esta guerra, que acabaría convirtiéndose en una crisis. Si Irán puede responder de una manera que dificulte al ejército estadounidense mantener su supuesta superioridad, eso por sí solo basta para que Estados Unidos e Israel ni siquiera se trate de pensárselo 2 veces. Siguen adelante, 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 en términos de escalada. Pero eso los volverá muy desesperados. Les hará hacer cosas que en realidad les perjudicarán a largo plazo. Y eso es lo que hemos visto. Con el llamado cierre del Estrecho de Hormuz, que en realidad no es un cierre, pero con lo que Irán ha hecho allí, ha ejercido tanta presión económica sobre Estados Unidos que ahora busca un fin rápido del conflicto, cuando en realidad no lo hay. A menos que, y esta es la única vía de escape que realmente tiene Estados Unidos, lo que demuestra que esta guerra no está yendo a favor de Estados Unidos ni de Israel. Solo hay una manera de ponerle fin rápidamente: cumplir estas condiciones. Y ni siquiera estas condiciones traen realmente un final rápido a la guerra. Así que esto es lo que dice Irán. Su plan de 5 puntos para poner fin al conflicto sería algo así: una detención completa de la agresión por parte del enemigo, el establecimiento de mecanismos concretos para garantizar que la guerra no se imponga de nuevo a Irán, el pago garantizado y claramente definido de los daños y reparaciones de guerra, la conclusión de la guerra en todos los frentes y para todos los grupos de resistencia en toda la región. Respecto al derecho soberano de Israel, ejercer autoridad sobre el Estrecho de Hormuz. Estas no son condiciones que hayan complacido a Estados Unidos. Incluso el propio Donald Trump publicó en Truth Social y dijo: «Oh, Irán nos está suplicando un acuerdo, pero no están presentando términos que conduzcan a uno desde el lado estadounidense». Es porque Irán tiene exigencias que en última instancia está en su derecho de plantear, pero que Estados Unidos simplemente no está dispuesto a aceptar, especialmente en lo que respecta a esa cuestión. No se trata solo del Estrecho de Hormuz, ¿verdad? Porque Donald Trump ha dicho que quizás cedería cierto control sobre el Estrecho de Hormuz, ya que Estados Unidos realmente no lo controlaba antes de esto, ¿no? Es que tienen un control tan férreo sobre la economía petrolera mundial, especialmente en lo que respecta al petrodólar, el petróleo saudí, el gas catarí, todo eso. Tienen un dominio absoluto y dictan las condiciones. Y por supuesto, Estados Unidos cuenta con su propia capacidad de producción interna, lo que también le da influencia en los mercados de petróleo y gas, pero nunca controló realmente los estrechos. Así que, cuando Irán afirmó su control sobre el Estrecho de Hormuz, Estados Unidos no pudo hacer nada al respecto. Y ahora vemos que Irán está imponiendo peajes. Hay informes procedentes del Estrecho de Hormuz que indican que Irán no solo está imponiendo peajes a quienes utilizan el estrecho, sino que también está solicitando información muy detallada sobre quién navega en esos buques, qué transportan, con quién están relacionados.
todo forma parte de una estrategia para garantizar que los petroleros y barcos vinculados a Estados Unidos e Israel no puedan pasar por el estrecho de Hormuz. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Esto es lo que Donald Trump calificó de regalo. Fue a los medios y dijo que esto era un regalo para Estados Unidos. Irán está avanzando mucho con nosotros en las conversaciones, al permitir, según dijeron, que los petroleros pasen. No mencionó que estos no están afiliados ni a Estados Unidos ni a Israel. Y esto siempre fue el plan, ¿verdad? El plan era estrangular la economía estadounidense, mientras se daba a Irán más influencia a nivel internacional y global, para demostrar que no solo es un actor con autoridad sobre el estrecho y la economía mundial, sino también que no es un enemigo del resto del mundo, que simplemente se está defendiendo. Y en última instancia, esta estrategia está funcionando muy bien, ¿verdad? Irán está enviando y exportando cantidades récord de petróleo. Estados Unidos incluso tuvo que levantar temporalmente las sanciones para manipular los mercados. Tienes a Estados Unidos haciendo todo lo posible por manipular los mercados petroleros, mientras Irán sigue exportando petróleo. Así que, de nuevo, por eso los medios de comunicación tradicionales dicen ahora que Irán tiene la ventaja. Solo hay que comprobarlo en The Economist. Búscalo en Google. The Economist dice que Irán tiene la ventaja. No son mis palabras. No estoy promoviendo propaganda iraní. Son simplemente los hechos. Así que aquí es donde estamos en la guerra. Cada vez está más claro que Estados Unidos busca una vía de escape lo más rápido posible, mientras hace algo muy peligroso. Y esta es la parte peligrosa de lo que está a punto de suceder, especialmente al acercarnos a este fin de semana. Estados Unidos busca una vía de escape, pero la administración de Donald Trump necesita que parezca una victoria. ¿Qué significa eso? Pues que tendrá que desplegar toda la fuerza que pueda. Tendrá que lanzar toda la potencia de fuego posible contra Irán e intentar algún tipo de operación que haga parecer que Estados Unidos ha tomado la delantera, cuando en realidad no es así en absoluto. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasará después? Porque Irán va a responder de la misma manera. Promete responder de la misma manera a cualquier ataque contra su territorio, a cualquier escalada de ataques contra el Estado, el gobierno y, por supuesto, contra el pueblo que está pagando el precio más alto por esta guerra. Debemos recordar que hay civiles iraníes que mueren por miles para defender su soberanía de esta guerra criminal de agresión. Así que Irán va a responder. Va a tomar represalias contra los países de la región que ayuden a Estados Unidos a llevar a cabo cualquier tipo de operación de escalada, especialmente una operación terrestre. Y si llega el momento en que Irán considere necesario ocupar partes de los Emiratos Árabes Unidos o partes de Bahrein, lo hará. Ya no se puede decir, a lo largo de esta guerra, que Irán está fanfarroneando, porque ¿qué hemos visto? Cada vez que Irán dice algo, lo cumple. Cuando dijo que si sus instalaciones energéticas eran atacadas, iba a golpear las instalaciones regionales de petróleo y gas, lo hizo. Eliminó el 20% de la capacidad de gas de Qatar, y Qatar en este momento ni siquiera está produciendo ni puede exportar gas. Así que siempre ha respondido con una acción. Estos son simplemente los hechos. Esto es lo que podemos deducir del desarrollo de esta guerra, de su configuración y de cómo ha evolucionado. Ahora tenemos una situación en la que Estados Unidos e Israel se encuentran cada vez más acorralados. Hay alcaldes en toda la colonia israelí llorando, desesperados y en pánico por lo que está ocurriendo en Israel. Se informa de miles y miles de heridos, a veces miles en un solo día, en estos ataques con misiles. Irán ha apuntado, especialmente con sus misiles más potentes, sus misiles hipersónicos, a la colonia israelí, y por una buena razón desde la perspectiva de Irán.
Israel ha dejado claro que es un actor principal, junto a Estados Unidos desde el principio, desde el 28 de febrero, cuando casas estadounidenses e israelíes llevaron a cabo un gran número de ataques a distancia para decapitar el liderazgo de Irán. Irán ha declarado que la colonia israelí va a soportar la mayor parte de los daños de estos ataques en todo el centro de Israel, incluso en Cisjordania y en los territorios ocupados de Palestina. Ha sido lanzado y está alcanzando objetivos muy precisos. Está golpeando la inteligencia militar, está golpeando instalaciones militares. También, por supuesto, está golpeando muy cerca. 2 días seguidos ha alcanzado la ciudad de Dimona, donde se encuentra la instalación de investigación nuclear. Hay informes que indican que no está claro qué instalaciones fueron realmente alcanzadas allí, porque definitivamente había instituciones vinculadas a la investigación y el desarrollo que se llevan a cabo en el sitio nuclear de Dimona y que no se están reportando. Y por supuesto, la censura está en su punto más alto. Aquí en YouTube ni siquiera se puede publicar. Por eso, no publiqué el vídeo del derribo del F-18. No he publicado aquí ningún ataque con misiles ni nada parecido, porque últimamente he visto que la censura ha aumentado. Hay más sanciones impuestas a los vídeos que muestran estas cosas. Y vemos que Planet Labs ha censurado sus imágenes por satélite. Incluso en artículos como el que te mostré de The New York Times, no están publicando las imágenes de esto. Son muy pocas y espaciadas. Publican imágenes por satélite antiguas, que ya llevan circulando muchas semanas. Pero no están saliendo nuevas imágenes de estos ataques. Los medios israelíes y de los estados del Golfo están cumpliendo con su parte. Y por supuesto, los medios estadounidenses están cumpliendo su papel para ocultarlo, incluso Fox News y otros medios, MSNBC, etc. Pero sobre el terreno, en lugares como Tel Aviv, no han podido esconderlo. A veces los misiles explotan justo detrás de ellos, caen, y ningún interceptor de defensa aérea logra derribarlos. Entonces, ¿qué significa todo esto, amigos? ¿Qué significa todo esto? Todo el panorama. ¿Qué significa realmente la imagen completa de esta guerra para el futuro del mundo? Porque podemos empezar a hacer este tipo de análisis a medida que su forma se vuelve muy clara. Bien, pues lo que significa es que Estados Unidos está, esencialmente, jugándoselo todo con Irán en este momento. Olvida China, olvida Rusia. Verás, Rusia va a tener que trasladar armamento, municiones y sistemas de defensa aérea, etc., lejos del frente de Ucrania. Eso solo va a dificultar aún más las cosas para Ucrania, como si no fueran ya lo bastante difíciles. Ese conflicto está prácticamente decidido. Es solo cuestión de tiempo hasta que Rusia complete su guerra de desgaste en dirección a la victoria. Y China, olvídalo. Donald Trump ha tenido que posponer su visita a China hasta mayo, porque China no va a recibirle. Dicen que es porque Estados Unidos no puede. Bueno, Donald Trump está demasiado distraído con la guerra en Irán. Eso, por supuesto, es un factor. Pero China no va a recibir a Donald Trump cuando esté en una guerra activa con Irán. Tendremos que ver qué ocurre en mayo, porque todo depende de cómo concluya esta guerra. Si esta guerra termina con Estados Unidos, o al menos si esta fase de la guerra termina con Estados Unidos, simplemente diciendo que va a declarar un alto el fuego, que va a dejar de atacar a Irán, bueno, no hay garantía de que no vuelva a suceder. En realidad, se trata de si Irán puede lograr sus objetivos, especialmente las garantías internacionales y los mecanismos que podrían hacerlos posibles. Es decir, que Estados Unidos abandone Oriente Medio de manera significativa, si no completa, una vez concluida esta fase cinética de la guerra. Entonces podríamos ver a China considerar una reunión. Pero si solo se trata de una pausa, es difícil imaginar que esa reunión llegue realmente a celebrarse, incluso en mayo. Y creo que otro gran factor al que debemos prestar atención aquí es que, incluso si Estados Unidos hace lo que dice que va a hacer,
está observando las pérdidas, está evaluando los daños, está contemplando el futuro de la economía global en una situación de naufragio total. Incluso si hace lo que dice que va a hacer, el gran estallido, el golpe final, llevando a cabo tantos bombardeos aéreos, tantos ataques desde el aire como pueda, mientras los marines y paracaidistas estadounidenses, etc., realizan alguna operación limitada en territorio iraní. Incluso si eso ocurre y lleva a la administración Trump a decir, bueno, vamos a dejar de disparar, vamos a parar. Ganamos. No hay ninguna garantía de que Irán vaya a detenerse. En realidad, tampoco hay garantía de que Israel vaya a hacerlo. Y creo que ese es un elemento muy importante a tener en cuenta aquí, porque Benjamín Netanyahu acaba de dar instrucciones a su Ministerio de Defensa, que a su vez transmitió esas órdenes a las fuerzas de ocupación israelíes, para asegurarse de que las capacidades de armas y misiles de Irán sean destruidas en las próximas 48 horas, ya que Donald Trump podría detenerse abruptamente. Es difícil saber si hay algo de cierto en este tipo de informes, ya provengan de Netanyahu o de fuentes dentro del propio régimen israelí. Independientemente de su origen, es difícil confiar en nada de lo que diga el régimen israelí. Pero indica que estos informes están saliendo, este tipo de mensajes que Israel quiere que el público en general de todo el mundo escuche. Es evidente que hay pánico y preocupación, y eso es muy real. Ha sido así desde que Hezbollah entró en la guerra, porque cuando Hezbollah intervino, quedó claro que no iba a ser una operación de 2 a 4 días como pensaban. Israel tiene recursos muy limitados, ¿verdad? Tiene capacidades militares limitadas para atacar a Irán durante muchas semanas, y también tiene capacidades limitadas para defenderse desde el aire. Así que con estas defensas aéreas, ya sabes, Arrow 3, cúpula de hierro, todos esos sistemas Patriot, THAAD, se están agotando. Así que Israel está muy desesperado por seguir atacando todo lo que pueda, porque ese es su objetivo general. En este punto, ninguno de ellos, ni Israel ni Estados Unidos, está pensando ya en un cambio de régimen. Eso se acabó. Tienes a los iraníes rodeando sus instalaciones energéticas en manifestaciones para proteger su energía, para proteger su infraestructura. Lo que significa, ¿qué significa eso, gente? Que el pueblo iraní no solo está en las calles diciendo, dejad de bombardearnos, sino que está poniendo su cuerpo en juego. Vemos largas colas, ya sabes, filas de hombres iraníes esperando para unirse al ejército. Y tienes al propio ejército iraní, a través de Tasnim News. Publicaron una imagen, que no mostraré aquí por motivos de censura, pero mostraba la costa iraní y un barril de petróleo en el estrecho de Hormuz. También había una caricatura del ataúd de un soldado estadounidense bloqueando el petróleo. Y el pie de foto decía, básicamente, acércate más. Así que es Irán hablándole al ejército estadounidense. Acércate más. Ese es el nivel de confianza con el que Irán está actuando ahora mismo. Y no hay ninguna garantía. Irán ha dicho que esto no va a detenerse solo porque Estados Unidos deje de disparar. Y tampoco hay garantía de que Israel se detenga. Así que eso es algo a lo que debemos estar atentos en los próximos días y semanas, porque Irán tiene objetivos ahora. Irán ha dicho que ya no está a la defensiva, sino a la ofensiva. Y en realidad, este es el panorama más amplio del mundo en este momento. Estados Unidos está de hecho en retirada y a la defensiva. ¿Cuántos años llevo diciendo en este programa que el imperio estadounidense está en un estado de crisis, contracción y declive? No se trata de ese mito o imagen que la gente tiene en la cabeza cuando piensa en un colapso. Se imaginan una explosión, todo derrumbándose, Roma cayendo en un solo día. Pero eso no es lo que ocurre. Eso no es lo que ocurre. Lo que vemos son todas las señales de que el imperio estadounidense está en un estado de colapso y que de hecho se encuentra en la etapa final de su vida.
Por eso está tomando las medidas que toma ahora, para ganar más tiempo, mantener su hegemonía y potencialmente ampliarla para que este declive no ocurra, o al menos no ocurra tan rápidamente. Y lo hace de una manera que conduce al surgimiento de alternativas, ¿verdad? Si no puedes ganar, entonces destruyes todo el tablero. He estado diciendo esto en este programa con amigos como Brian Berletic. Desde el principio, se trata de destruir todo el tablero. No se trata de ajedrez, no se trata de damas, no se trata de ningún tipo de estrategia. No, se trata de destruir el tablero para que Estados Unidos sea el único que quede en él. Y eso se está volviendo cada vez más, si no completamente, imposible, porque China y Rusia nunca van a desaparecer. Pero en realidad podría salir fortalecido de todo esto. Y eso lo dice la prensa tradicional. Otra vez, no me persigáis por decirlo para quienes estén viendo. Es la prensa tradicional quien lo afirma. Id a comprobarlo. Escribid esas palabras en Google o en el motor de búsqueda que uséis. Sabéis, eso es lo que muchos dicen en los medios convencionales, que Irán está saliendo fortalecido de todo esto. Así que esta guerra, en realidad, ha reforzado el mundo multipolar. Ha fortalecido a China, sin duda. Este asunto del mercado energético, Donald Trump sigue diciendo, los mercados energéticos de China dependen del estrecho de Hormuz. China ha estado comerciando con Irán. China está bien. China's been trading with Iran. China is fine. China is not going to China es fuerte. En realidad, no va a experimentar las perturbaciones. Y China tiene una buena posición negociadora con Irán como amigo, hasta el punto de que si necesita gas u otros recursos de otros países, puede pedir ayuda a Irán. Ahora bien, también va a comprender y no va a enfrentarse con Irán si, por ejemplo, el gas catarí y otros productos no pueden pasar por el estrecho de Hormuz. Dependerá de sus reservas durante un tiempo, hasta que las cosas vuelvan a un ritmo estable. Pero no se trata solo de recurrir a esas reservas, porque esto es algo a lo que mucha gente no presta atención cuando se habla de energía y de la situación global. No se trata solo de que China tenga reservas de petróleo que ha estado acumulando durante años, y de las que ahora puede depender durante bastante tiempo, 6 meses, 1 año o más, si todo se viniera abajo, cosa que realmente no ha ocurrido. Pero si todo colapsara y el estrecho comercial tuviera que cerrarse en una situación de guerra, China podría aguantar de 6 meses a 1 año, utilizando esas reservas únicamente para cubrir sus propias necesidades de producción de petróleo. Pero además, China es líder mundial en consumo, producción y exportación de energías renovables. Esto significa que esos mercados van a experimentar un auge. La energía solar, la eólica, la de hidrógeno y, por supuesto, los vehículos eléctricos y los trenes de alta velocidad. Todo eso va a prosperar en China, como ya lleva ocurriendo desde hace muchos años. Y simplemente van a seguir desplazándose en esa dirección. También lo ofrecerán al mundo a un ritmo más alto para aquellos países que quieran avanzar en esa línea y reducir su dependencia del petróleo, el crudo y ese tipo de cosas. Así que China no está en una gran crisis por esta guerra. Y tanto si es el Atlantic Council como otras fuentes internas las que dicen que Rusia y China se están fortaleciendo con esto, pues sí, lo están. Toda la atención se ha desviado del conflicto en Ucrania. Rusia puede en esta guerra de una manera que le permita centrar a sí misma, ganar tiempos y desarrollar fortalezas. China se encuentra en una posición muy singular, en la que todo el mundo observa cómo Estados Unidos básicamente comete un suicidio económico e incluso un homicidio contra sí mismo y contra el mundo. Está destruyéndolo todo. Está poniendo en riesgo toda la economía global, los cimientos mismos de su propia hegemonía económica, el dólar, por una guerra de agresión contra Irán y, por supuesto, por beneficios a corto plazo para las empresas de gas y petróleo. Eso demuestra al mundo que China es un socio más fiable. Así que todo lo que China ha estado haciendo con el sur global, con todos los países del mundo, estos proyectos de integración y todo lo demás, cabe esperar que se acelere.
expect that to accelerate. And also expect China and Russia now to be even more Y también hay que esperar que China y Rusia estén aún más preparadas para un conflicto con Estados Unidos, si este sigue por este camino desastroso en los próximos años. Hay que esperar que China, al proporcionar estos radares satelitales y demás a Irán, comprenda ahora la forma de hacer la guerra de Estados Unidos, incluso mejor que nunca. Lo mismo cabe esperar de Rusia, ya que Rusia ha estado desarrollando tecnología similar, además de los informes que indican que ahora está enviando drones, ayuda alimentaria y otros suministros a Irán. Puedes estar seguro de que Rusia tiene ahora un conocimiento profundo de cómo Estados Unidos libra una guerra en 2026 en su estado actual. in 2026 in its current condition. And they're likely not impressed by Y probablemente no estén impresionados por lo que han visto, porque sea lo que sea que Irán esté haciendo para contraatacar y resistir a la maquinaria bélica de Estados Unidos e Israel, un conflicto similar contra Rusia y China sería mucho más desastroso. China y Rusia tienen mucho más que Irán en cuanto a defensas aéreas y misiles balísticos, pero también cuentan con poder aéreo y naval en un grado significativo, especialmente China en el ámbito naval y Rusia en el aéreo. Estos dos países poseen capacidades mucho mayores y están geográficamente situados, de manera que pueden amenazar los activos estadounidenses en esta parte del mundo, en Europa del Este, en el flanco euroasiático de Rusia y en la región Asia-Pacífico con China. Sería aún peor, ¿verdad? It would be even worse, right? Forget Taiwan, forget about it. China Olvida Taiwán, olvídalo. China sabe ahora lo que tiene que hacer para asegurarse de que Taiwán no sea objeto de algún tipo de operación militar por parte de Estados Unidos. Estados Unidos ha mostrado todas sus cartas y en los próximos días podría mostrar aún más. Lo que puede hacer en un asalto anfibio, lo que puede hacer en una operación terrestre. Y es probable que veamos que tiene limitaciones, ¿verdad? Que esta va a ser una parte muy fea de la guerra. Va a provocar un número de bajas de un solo dígito más alto de lo que hemos visto, o al menos de lo que hemos visto informado por el CENTCOM. Esta es la dirección, y China y Rusia están tomando buena nota de ello. China and Russia are taking deep note of this. And another big implication of this that we are all Otra gran implicación de esto, y no va a cambiar, así que ténganlo en cuenta, es que nunca vamos a decir que la resistencia en la región es débil, que la resistencia en la región no está avanzando en el logro de sus objetivos, soberanía, expulsar a la colonia israelí, y así sucesivamente. No se ve a Hezbollah, no se ve a la resistencia iraquí, no se ve a Yemen, no se ve a ninguna de estas fuerzas llorando o entrando en pánico. Nada de eso. En el lado israelí sí se ve, ya sea porque su salud mental está completamente fuera de control debido a la crisis que enfrentan, o porque deberíamos tomarles la palabra y decir, bueno, esto es muy real. We should take their word and say, well, this is very real. This is very real. The Israeli colony's future is not very Esto es muy real. El futuro de la colonia israelí no durará mucho en este mundo. Pero al margen de eso, podemos ver que si la resistencia iraquí está llevando a cabo, de media, casi una operación por hora, si Hezbollah a veces realiza más de un centenar de operaciones en un solo día, lanzando cohetes y misiles balísticos contra Israel que muchos creían que ni siquiera poseían, si están realizando operaciones terrestres, alcanzando un tanque Merkava tras otro, destruyendo activos militares israelíes e intentando invadir el Líbano, entonces eso significa que la resistencia no es débil. Estas son algunas de las lecciones que seguiremos aprendiendo de esta guerra. La resistencia no es débil. El mundo multipolar avanza realmente, y es probable que esta guerra lo refuerce. Estados Unidos está a la defensiva. Desde el punto de vista económico, el nivel de contracción posible a causa de esta guerra es astronómico. E incluso si no conduce a ello, ¿verdad? Incluso si en las próximas 3 o 4 semanas vemos que los precios del petróleo siguen altos y luego quizá bajan un poco debido a la manipulación del mercado, eso no cuenta toda la historia económica, porque sabemos lo que le ha ocurrido a Estados Unidos a lo largo de las décadas. Y eso es contracción económica.
Su participación en la economía global es mucho menor que durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que ahora representa menos de una cuarta parte de la economía mundial, cuando era casi la mitad después de la Segunda Guerra Mundial. Así que la cuota de la economía estadounidense en el mundo, en términos de su predominio sobre los mercados, se ha reducido, y eso va a continuar. Si eso sigue así, significa que el dólar estadounidense, independientemente de su condición de moneda de reserva mundial, seguirá perdiendo valor. La confianza en la economía de Estados Unidos alcanzará un mínimo histórico, y hasta los países que se han visto gravemente afectados por la respuesta de Irán en el Golfo, todos los países ahora, sin importar su lealtad, ya se inclinen más hacia China o Rusia, o estén completamente bajo el dominio de Estados Unidos como estados títeres, están sintiendo ese cambio. Ahora todos van a tener que pensárselo dos veces sobre si la protección estadounidense, entre comillas, deberíamos decir ocupación y dominio estadounidenses, les resulta realmente beneficiosa. Es posible que veamos a esos estados entonando una melodía muy distinta en los próximos días y semanas, una vez que se evalúe con sinceridad el alcance total de los daños. En este momento, lo que ocurre es que los estados del Golfo tienen una pistola apuntándoles a la cabeza. Sus líderes la tienen. Fíjate en cómo actúa Emiratos Árabes Unidos. Literalmente le han dado un guión. Al embajador de los EAUs en Estados Unidos le entregaron un guión y tuvo que leerlo palabra por palabra para el Wall Street Journal. Luego, le redactaron un pequeño artículo diciendo, Irán malo, Irán malo, Irán malo, porque los EADAUs tienen que hacer lo que el amo ordena. Y esto es cierto para todos los estados del Golfo. Arabia Saudí dijo, queremos unirnos a la guerra. Lo oíste hace un par de días, o quizá ayer mismo. Ahora ya no se oye tanto. ¿Qué van a hacer? Literalmente, solo siguen las órdenes de Estados Unidos. Aunque han visto lo que ocurrió en la base aérea Príncipe Sultán, saben que tanto Irán como Yemen tienen la capacidad de destruir por completo toda su industria petrolera, no solo mediante el cierre del estrecho de Hormuz, sino también con lo que se avecina. Irán acaba de prometer esto, el cierre del estrecho de Bab el-Mandeb. Han dicho que se cerrará si hay una invasión, un ataque. Y Ansar Allah va a acudir en su ayuda para ayudarles a hacer esto, porque ya lo hicieron. Durante más de un año, desde noviembre de 2023 en adelante, lo cerraron y clausuraron el puerto de Eilat en Israel. Está cerrado únicamente por esa actividad. Así que eso podría volver a ocurrir. Si se tiene en cuenta eso junto con la afirmación de dominio sobre el estrecho de Hormuz, se obtiene un control total por parte del eje de resistencia sobre las vías marítimas económicas, que son tan importantes y cruciales no solo para el comercio energético, sino para la economía global. Así que estas son las lecciones, y estos son los acontecimientos a los que tendremos que estar atentos. Solo pueden extraerse de un análisis real, en lugar de limitarse a leer los titulares e intentar entender lo que ocurre en el campo de batalla. Empiezo con esto y termino con esto, porque así es como reunimos las piezas de la historia. Y en última instancia, la mayor lección de todo esto, la más importante, que ningún otro canal te dirá, ningún canal de geopolítica te lo dirá realmente, tengo que decirlo, ninguna. Pero la gran lección aquí es que continúa una lucha a escala mundial. La lucha contra el imperio estadounidense, el imperialismo estadounidense, frente a las fuerzas de resistencia que buscan la autodeterminación, la independencia, la verdadera independencia, y por supuesto, la independencia económica y proyectos de desarrollo adaptados a su modo de vida, a sus condiciones materiales sobre el terreno. Esa es la forma que adopta la lucha global. Siempre ha sido así, pero ahora estamos viendo que toma una forma que realmente nunca habíamos visto antes, porque Irán se ha visto obligado no solo a desarrollar capacidades, sino también a demostrarlas en el escenario mundial, lo cual no había ocurrido realmente. Ya sabes,
No creo que hayamos visto a un país desarrollar este tipo de capacidades desde la posición en la que se encuentra, ¿verdad? From a position that it's in, right? Call Iran an oppressed country. Llamemos a Irán un país oprimido, un país orgulloso, pero uno que ha sido sancionado hasta un intento de muerte. Ha sido, ya sabes, mantenido en un estado de relativo subdesarrollo, mientras desarrolla de forma impresionante su economía de manera muy autosuficiente, logrando avances en educación, tecnología y, por supuesto, en el ámbito militar. Pero aún así, no hemos visto un país sometido a esta cantidad de presión que se considere un estado más débil. No tiene predominio económico, no tiene una moneda con estatus de reserva mundial, no tiene una fuerza aérea masiva ni nada de eso. Pero no hemos visto un país que haya tenido que construir y demostrar capacidades frente al imperio. En realidad, en la historia, porque recuerda, la Unión Soviética nunca libró una guerra o confrontación directa con Estados Unidos. Siempre fue una guerra fría, y pasó inmediatamente a ser nuclear. Por eso Estados Unidos hizo lo que siempre hace. Intentó destruir cualquier país que construyera un tipo de sociedad que pudiera aliarse directamente con la Unión Soviética para desarrollarse, ¿verdad? Así fue en toda Asia, América Latina y África. Eso es lo que hizo el imperio estadounidense durante la Guerra Fría, cuando tenía mucho más poder en el mundo. Y era, ya sabes, un hegemón más estable, por así decirlo. Y en última instancia, por eso no vimos a la Unión Soviética tener que demostrar sus capacidades después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Lo hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Liberó al mundo del fascismo, pero no tuvimos que verlo usar esas armas en la medida en que ahora vemos a Rusia utilizarlas realmente en el campo de batalla. Y por desgracia, ni siquiera Ucrania tuvo que hacerlo en gran medida. Así que estamos viendo que Irán se ve obligado a hacerlo. Y ahora estamos aprendiendo cómo es eso. Y parece que, sí, Irán tuvo que recibir golpes, como todos los países, que tienen que enfrentarse a lo que el imperio estadounidense ha dejado a su disposición. Un presupuesto militar enormemente inflado, que se ha utilizado para producir municiones limitadas, pero con un fuerte énfasis en el poder aéreo. Y en realidad, en lo que yo llamo la forma cobarde de hacer la guerra. El poder aéreo que puede atacar a largas distancias. Y eso conlleva grandes pérdidas en términos de víctimas civiles. Pero en cuanto al aspecto militar, en realidad no hace mucho. Y tanto Irán como el pueblo iraní han dicho, al igual que el pueblo de Palestina y Gaza durante la inundación de Al-Aqsa, al igual que el pueblo del Líbano cuando Hezbollah volvió a entrar en esta guerra, tras muchas iteraciones a lo largo de las décadas, al igual que Yemen, ¿verdad? Todos asumieron un riesgo. Dijeron, vamos a poner nuestros cuerpos en juego para defender a la gente, para defender la soberanía, y eso significa que vamos a recibir golpes, ¿verdad? El pueblo yemení tuvo que sufrir la campaña de bombardeos de marzo de 2025. Han tenido que sufrir durante más de una década la campaña y la guerra de terror de Arabia Saudí, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos, que fue una enorme catástrofe humanitaria. El pueblo de Gaza, por supuesto. Todos sabemos cuánto ha sufrido por el sacrificio de la resistencia para elevar esa lucha a un nuevo nivel durante la inundación de Al-Aqsa. Y por supuesto, el pueblo del Líbano. No podemos olvidar a las personas que han tenido que sufrir en tal medida para seguir intentando afirmar su soberanía frente a este intento de Estados Unidos de establecer allí un régimen títere para la colonia israelí. Esa fue la decisión. E Irán hizo un cálculo similar, solo que con muchos más recursos que cualquiera de los otros. Dijeron sí, vamos a garantizar que nuestra soberanía esté protegida y que no nos sometamos a amenazas ni agresiones. Y esa será una lección duradera para todo el mundo. ¿Cómo es la situación global cuando los países se enfrentan a la subordinación o a un ataque? Será una gran lección.
La gente tomará nota e intentará construir un modelo similar. Ahora bien, otros podrían decir que ningún pueblo debería emular a Irán por la extinción nuclear. Y de hecho, muchos que ven este programa afirman que los estados bajo ataque deberían desarrollar armas nucleares para garantizar que invasiones como esta no ocurran. Eso no siempre será posible. En primer lugar, para muchos países del mundo, especialmente aquellos que quizá no tengan la capacidad económica, técnica o de desarrollo para hacerlo en este momento. Y tienes a Rusia y China, que quieren ver un mundo que no avance en la dirección de la proliferación nuclear. En última instancia, la mayor parte del mundo no quiere que las armas nucleares estén en manos de todos. Porque bueno, cuando tienes estados con armas nucleares como Estados Unidos e Israel dispuestos a usarlas, eso significa que tú también tienes que estar dispuesto a hacerlo. Así que creo que la lección definitiva que vamos a sacar de todo esto es que necesitamos una situación mundial mucho más favorable, unida y conectada sobre una base común para resolver los problemas de la humanidad, lo que a su vez creará el impulso, ¿verdad? El impulso hacia un nivel de defensa más sólido. Pero eso significa que los países, los sistemas y los estados de todo el mundo van a tener que, o bien, si están, digamos, del lado de los oligarcas o de las élites, ver su propio interés como algo mayor que, digamos, el interés de sus amos, ¿verdad? Más probablemente, lo que vamos a ver son revoluciones en todo el mundo que creen estructuras de gobernanza que permitan este nivel de cooperación. Ese es un proyecto más a largo plazo, y es uno que va a continuar, ¿verdad? Porque he tenido analistas como Scott Ritter y otros en este programa que dicen, sí, puede haber un cambio de régimen en el Golfo. Puede haber un cambio de régimen en países que se inclinan ante Estados Unidos y pagan el precio máximo por ello, y que en última instancia crean las condiciones para su propia desaparición. Lo cual es posible, ¿verdad? Porque sabemos que la gente en Bahrein, especialmente las minorías étnicas en países como ese, en los Emiratos Árabes Unidos, sabemos el nivel de catástrofe con el que tienen que vivir las personas en esos países, incluso cuando no hay guerra. Y sabemos que en lugares como Jordania y Bahrein, hemos visto a gente animando y aplaudiendo cuando Irán ataca objetivos en esos países. Así que ya sabes, personas cercanas a mí me han preguntado, Dani, si Irán tiene que ocupar la costa de Bahrein o de los Emiratos Árabes Unidos, cortarles la electricidad, golpear sus plantas de desalinización de agua, todo eso, ¿no significa eso que los ciudadanos tendrán que pagar el precio? Podría significar eso, efectivamente. Civiles, sí, podría significar eso. Pero en última instancia, lo que significa es que todos tenemos una responsabilidad, especialmente los estadounidenses y los occidentales, de poner fin a esta guerra de manera justa, para que eso no tenga que suceder, y para que algo tan cataclísmico y catastrófico como ha sido esta guerra para la situación mundial, económicamente en particular, pero también para la vida de las personas, pueda finalmente detenerse. En definitiva, lo que más importa son los iraníes y otros, libaneses, etc., que han tenido que morir inútil e incesantemente, de forma inhumana, a través de crímenes de guerra, de una manera genocida y criminal. Eso es lo que realmente importa, detener eso, porque solo cuando eso se detenga, podremos realmente construir un mundo nuevo. Ese es el peso y la carga, ¿verdad? Esta ya no es la carga del hombre blanco en Estados Unidos. Esta es la carga imperial con la que realmente toda persona en Estados Unidos tiene que lidiar, ya sea que la ignore, no sepa nada al respecto, o como muchos de vosotros que veis este programa, la esté considerando activamente. Así que ahí es donde estamos. Esa es la carga, la verdadera carga, a la que se enfrentan los estadounidenses y los occidentales. Solo quiero daros las gracias a todos por sintonizar hoy. Sé que estamos haciendo actualizaciones diarias. Quiero agradecer a todos los que ofrecieron membresías y a todos que os hicisteis miembros. Gracias a Saqueo por eso, a María por tu membresía, a Rec por la tuya. Gracias a Sparky y gracias Kia Brown. Gracias por todo tu trabajo, Danny Hyphon.
And thank you, Kier Brown. Thanks for all your hard work, Danny. You've been a vulnerable resource of independent journalists throughout this entire Ha sido un saga. recurso valioso para la I independencia. appreciate that. Toda esta saga, I do my best, bien hecho. Lo aprecio de verdad, de corazón. Hago todo lo posible para asegurarme de que no solo recibas actualizaciones diarias, sino que además no nos limitemos a obtener la información que necesitamos. Sinceramente, que obtengamos el análisis que necesitamos, que logremos una comprensión del panorama completo para poder salir de esto listos para construir algo diferente. Ese es realmente el objetivo final aquí. Así que, si valoras este trabajo, dale al botón de me gusta. Los 9000 que estáis ahí, si aún no lo habéis hecho, por favor, hacedlo. Simplemente id y pulsad el botón de me gusta. Es completamente gratis y ayuda a impulsar el programa una vez que termina. Le dice a YouTube, vaya, la gente realmente quiere ver esto. Les gusta mucho, así que mostremos esto a más gente nueva. Y eso en realidad influye. Si de verdad te importa la información que sale de un programa como este, darle al botón de me gusta simplemente le dice a los algoritmos tan estrictos de YouTube, nos gusta mucho ese programa. A la gente le gusta ese programa, así que a nosotros también debería gustarnos, y además ganaremos más dinero con ello, que es básicamente lo que dicen. Pero en última instancia, si conseguimos que más gente lo vea, eso es lo que realmente cuenta. Y luego, por supuesto, puedes ir a la descripción, Patreon, Substack y mucho más, donde puedes encontrar formas de apoyar este programa. Puedes hacerte miembro de pago, lo cual ayuda mucho, o puedes hacerte miembro gratuito. Todos podéis haceros miembros gratuitos, si no podéis ser miembros de pago, porque seguiréis recibiendo todas las actualizaciones. Y por supuesto, con la censura, nunca sabes lo que va a pasar. En la descripción de abajo también puedes suscribirte en Rumble, por si tengo que ir allí más a menudo debido a la censura. No lo sé, no sé qué va a pasar con esto. Y especialmente si hay una guerra terrestre, nunca se sabe. Así que, sin más preámbulos, gracias a todos por vuestro apoyo. Volveré mañana. Creo que Pepe Escobar se unirá a mí a la misma hora mañana, en mi último día de viaje. Volveré a mi ubicación habitual en otros horarios, no a esta hora tan intempestiva desde la que estoy transmitiendo ahora, sino más o menos en los horarios habituales en los que suelo emitir a media tarde, hora del este. Sin más preámbulos, mañana, a la misma hora, 27 de marzo, a las 11 a.m., casi digo 8 a.m., pero es a las 11 a.m., hora del este, 4 p.m., hora de Europa Central. Pepe Escobar. Pepe Escobar. Bye-bye.